Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de intercambiadores de calor de carcasa y tubos. En un intercambiador de carcasa y tubos, dos fluidos circulando a distinta temperatura intercambian calor a través de las paredes de los tubos, sin contacto directo entre ellos. Existen distintos tipos de intercambiadores de carcasa y tubos. La clasificación más aceptada es la que se muestra a continuación. Tenemos los intercambiadores de circulación natural y los de circulación forzada, es decir, a través de bombas. Los de circulación natural pueden dividirse en verticales cortos, tipo canasta y tipo FEUN, mientras que los de circulación forzada se dividen en horizontales y de almacenaje o almacenamiento. Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones, desde intercambiadores muy pequeños para control de temperatura, 25 milímetros de diámetro y 24 tubos, hasta aplicaciones muy grandes para calentamiento de hidrocarburos, 4 metros de diámetro y alcanzando hasta los 4200 tubos. Este tipo de equipos están compuestos por tubos cilíndricos montados dentro de una carcasa también cilíndrica, con el eje de los tubos paralelos al eje de la carcasa. Un fluido circula por dentro de los tubos y el otro por el exterior, fluido del lado carcasa. Son el tipo de intercambiadores de calor más usados en la industria. Dependiendo de las muchas posibles configuraciones disponibles, los intercambiadores de carcasa y tubos están formados por distintos elementos. La figura muestra las partes principales de un intercambiador de carcasa y tubos con placa tubular flotante, muy usado en la industria petroquímica. Distintas condiciones de diseño requieren distintas configuraciones. Por tanto, distintos tipos de intercambiadores de carcasa y tubos están disponibles. Estos intercambiadores se dividen en tres grandes grupos. Los intercambiadores de placas tubulares fijas presentan dos placas tubulares a ambos extremos del haz tubular. Su fabricación es la más económica de los tres tipos que veremos. Las ventajas de este tipo de intercambiadores son la eficiencia de la carcasa y la economía para su fabricación, mientras que en las desventajas encontramos que la carcasa solamente puede ser limpiada químicamente y no permite expansión térmica. Los intercambiadores de tubos en U solo tienen una placa tubular que soporta y ancla todos los tubos en U. Este tipo de intercambiadores tiene la capacidad de absorber expansiones térmicas y su fabricación es relativamente económica. Las ventajas de este tipo de equipos es que admite shock térmico, es decir, dilatación diferencial entre el haz tubular y la carcasa. Y por otro lado, otra de las grandes ventajas es que su fabricación es sencilla. Del lado de las desventajas encontramos que los tubos solamente se pueden limpiar químicamente y estos tubos requieren ser curvados, lo cual es una pequeña dificultad a la hora de la fabricación. Los intercambiadores de placa tubular flotante o de cabezal flotante son una mezcla de los dos tipos vistos anteriormente. Esta configuración es la mejor opción para la inspección, mantenimiento y reparación de este tipo de equipos. Dentro de las ventajas de este tipo de intercambiadores encontramos que permiten la expansión diferencial entre el haz tubular y la carcasa. A su vez, también pueden tener muchos pasos por el lado tubos
Y dentro de las desventajas, el coste de mantenimiento es mayor y el coste de fabricación es incluso mayor que los intercambiadores tubulares en U. Si nos movemos hacia abajo en esta clasificación, los equipos son más caros y permiten una mayor expansión térmica diferencial entre el haz tubular y la carcasa. Por el contrario, cuando nos movemos hacia arriba en esta clasificación, los intercambiadores requieren cada vez menos mantenimiento y a su vez presentan una mayor estanqueidad. A continuación se describen las partes principales de un intercambiador de carcasa y tubos. La carcasa, o shell en inglés, es un cuerpo cilíndrico de una sola pieza. Podrá ser fabricado a partir de un tubo o una chapa cilindrada y soldada. Contendrá en su interior el haz tubular. Por otro lado, por su interior circula el fluido que baña el exterior de los tubos del haz tubular. El haz tubular o tube bundle es un conjunto formado principalmente por los tubos de transferencia y la placa tubular, ubicado en el interior de la carcasa y orientado paralelamente a ella. Consta de baffles, cuyas funciones son soportar los tubos y orientar el fluido en el lado carcasa. La placa tubular o tube sheet sirve como elemento divisor entre el flujo del lado carcasa y el flujo del lado tubos, y por otra parte como elementos de sujeción de los tubos. Los tubos atraviesan la placa tubular y sellan expansionados y o mediante una soldadura perimetral en los extremos de los tubos. La función del cabezal de distribución, o stationary head, es la de recibir el fluido que ha de circular por el interior de los tubos, distribuirlo y recolectarlo para enviarlo fuera de él, es decir, fuera del distribuidor. Los cabezales flotantes o floating heads permiten una libre expansión y contracción del haz tubular por el gradiente de temperatura entre el lado carcasa y el lado tubos. Son elementos de difícil construcción, requiere precisión y tolerancias de mecanizado estrictas. En otras palabras, esto se traduce en un alto coste de fabricación. A continuación se describirá la configuración de este tipo de equipos. La configuración del lado tubos de un intercambiador queda definido por el haz tubular, elemento situado en el interior de la carcasa y orientado paralelamente a ella. La particularidad de este elemento reside en que por el lado interior circula el fluido lado tubos y por la parte exterior es bañado por el fluido que circula por el lado carcasa, por lo cual su configuración depende de ambos fluidos. El arreglo de tubos corresponde a la forma que presenta la línea de unión entre los centros de tubos más próximos entre sí en su corte transversal. El arreglo de tubos de un intercambiador de calor de carcasa y tubos depende del tipo de fluido lado carcasa y de su velocidad de circulación. Tanto el código tema como el estándar HEI establecen que los arreglos de tubos que se pueden adoptar en el diseño de intercambiadores son triangular a 30 grados, triangular rotado a 60 grados, cuadrado o a 90 grados y cuadrado rotado a 45 grados. Se define como paso a la distancia entre centros de dos de los tubos según el arreglo propuesto. La cantidad de tubos comprendidos en el círculo límite de tubos, o CLT, será el máximo número de ellos con el que podrá contar el equipo, por lo que deberán buscarse alternativas según las necesidades que se tengan. Cuando el número de pasos por los tubos sea mayor que 1, se distribuirá el número de tubos requerido de tal forma que se tenga la misma cantidad de tubos en cada paso. Esto no siempre es posible, por lo que podrá aceptarse una diferencia del 3% como máximo entre el número de tubos de un paso y otro. El arreglo de chapas divisorias en los cabezales de distribución y de retorno, o cabezal flotante, determinan el número de veces que el fluido lado tubos cambia de dirección al circular por el interior de los mismos, a lo que se llamará número de pasos.
La configuración del lado carcasa, básicamente del tipo y disposición de los baffles, depende principalmente del tipo de fluido que circula y de su velocidad. En menor medida, depende de la ubicación de las conexiones de la carcasa. Dependiendo de los requerimientos térmicos y dependiendo del tipo de fluido a circular por la carcasa, es posible hacerlo circular de distintas maneras y número de veces. La configuración de baffles más usada en intercambiadores de calor de carcasa y tubos es la que se muestra en la figura, es decir, la segmentación vertical simple. Una de las tantas alternativas es la segmentación vertical doble. Respecto de la anterior, esta configuración distribuye el fluido por otros sectores del haz tubular. También se pueden encontrar baffles tipo disco y corona como el que se muestra en la figura. Todas las configuraciones vistas anteriormente corresponden a un solo paso por la carcasa, es decir, el fluido recorre toda la longitud de la carcasa una sola vez. En algunas ocasiones, por ejemplo, gran salto térmico, es necesario que el fluido recorra la longitud de la carcasa más de una vez. Para ello, se utilizan baffles longitudinales como se muestra en la figura.